La desamortización consistió en la expropiación forzosa de bienes a distintas partes de la sociedad, unas veces a la Iglesia y otros a los municipios o a otras instituciones menores por parte del Estado a través de las leyes de desamortización para después ponerlas en venta en pública subasta. Por lo tanto, hubo dos clases de desamortización, la civil y la eclesiástica. Por estas leyes se expropiaron de forma forzosa y se pusieron en venta, mediante subasta pública, las tierras y bienes, llamados manos muertas, pertenecientes a la Iglesia Católica, además de los baldíos, tierras comunales y tierras de propios de los municipios. Los gobiernos liberales más extremistas fueron los que propiciaron estas leyes, poniéndolas en curso, aunque hay que matizar la paralización de estas leyes en periodos de gobiernos liberales moderados. Aunque desde Carlos III se llevaron a cabo leyes desamortizadoras, las más importantes fueron las de Mendizábal y Madoz, inspirados ambos en Francia. En nuestro estudio nos referiremos a estas dos últimas. Los objetivos establecidos fueron de carácter económicos, políticos y de carácter social. Los objetivos económicos pretendían, con la venta de esos bienes, que se amortizara la deuda pública, debido a la grave situación en la que se encontraba la economía española. Sin embargo, no se logró el fin propuesto. Se pusieron en explotación un mayor número de hectáreas, dado el aumento poblacional y la necesidad de más alimentos. Esta medida no tuvo el éxito esperado. Los compradores no realizaron mejoras y las roturaciones excesivas se efectuaron en tierras poco productivas que se empobrecieron en poco tiempo, además de provocar una disminución de pastos en detrimento de la ganadería. Objetivos políticos, sirvió de base para cambiar el régimen de propiedad del antiguo régimen por un nuevo Estado liberal. Era necesario abolir los señoríos y la desvinculación de los mayorazgos, creando una nueva propiedad de la tierra, la de los burgueses. Como efectos negativos, la desamortización creó un antagonismo entre la Iglesia y el Estado. Sus relaciones diplomáticas se cortaron durante 10 años. El objetivo social consistía en aumentar el número de propietarios. Las medidas desamortizadoras faltaron a este objetivo, sobre todo en Andalucía. Solo podían comprar los más ricos, ampliando consecuentemente de esta manera sus patrimonios. Tampoco los nuevos propietarios reinvirtieron los beneficios de sus latifundios en mejoras agrarias, creándose estructuras capitalistas diferentes y descapitalizando el campo. Como resultados utópicos se consolidaron las clases sociales urbanas. Con respecto a la desamortización civil, por la ley de Madoz de 1 de mayo de 1855 se declaran desamortizados los bienes de propios, baldíos y bienes comunales, siendo puestos en venta por medio de subasta pública. Consecuencias funestas tuvieron estas leyes, con una total falta de sentido económico y social. Cientos de municipios rurales se empobrecieron, merced a la pérdida de tierras comunales que pasaron a ser propiedad de las clases más pudientes, las cuales podían comprar lo que se les ofrecía a precio ínfimo y con grandes ventajas, sembrando en los pueblos la más completa miseria. El contante de la venta pasaba al tesoro público, produciendo al Estado más ingresos que la eclesiástica. La pobreza se generalizó con estas medidas y lanzó a los vecinos a una emigración forzosa, siendo, los que permanecieron en la tierra, conducidos a una miseria total, sometiéndose a las nuevas condiciones que el reciente propietario les imponía, sufriendo además una elevación cuantiosa en los arrendamientos. El propio Maura, del Partido Conservador exponía, refiriéndose a la importancia de los bienes comunales, es la defensa del pobre contra el acoso del hambre, es el cimiento más sólido de la hacienda del municipio rural, y el propio conde de Romanones de ideología liberal, condenaba como gravemente nociva la obra desamortizadora. Las diferencias con épocas anteriores fueron notables. Mientras permanecieron las tierras como bienes comunales, los vecinos podían trabajarla de forma gratuita, recoger leña, pastar con sus ganados, sembrar, etc. Después de las ventas desamortizadoras, el campesino había de pagar rentas onerosas por estos servicios a los nuevos dueños. Las costumbres que legaron sus ascendientes a estos vecinos damnificados quedaron relegadas a un perjuicio constante y la ruina y la miseria más cruentas. Estas medidas políticas fueron realizadas por una imposición estatal que se instauró de forma irracional y desconsiderada, sin previsión alguna.
Por este motivo proliferaron los latifundios, creando una gran concentración de propiedades en pocas manos y acrecentando el capital de los nuevos dueños. La derogación de estas leyes por Calvo Sotelo llegó tarde. El daño, ya consumado, no pudo rehabilitarse y la pérdida de tales bienes, con que los vecinos de los pequeños municipios podían contrarrestar los tiempos de depresión, los habían perdido, arrebatados por unas leyes injustas y mal proyectadas. En la desamortización eclesiástica, la Iglesia Católica y las órdenes religiosas contaban con considerables bienes, reunidos por testamentos, donaciones y otros conceptos semejantes, los cuales no podían ser enajenados. Algunos gobiernos trataron de apoderarse de ellos, mediante la expropiación forzosa, con el fin de mitigar la deuda pública. Su venta en subastas acrecentó la riqueza de la clase social burguesa. Y no solo se contentaron con la apropiación o latrocinio de bienes eclesiásticos, que mediante una ley injusta eran permitidos. La supresión de muchos conventos y monasterios llevaron a la clausura de innumerables edificios pertenecientes a las órdenes regulares y que prestaban un bien social, como fueron los hospitales de caridad y otras instituciones análogas. En el caso de Andalucía, el carácter latifundista de esta tierra se acrecentó con las medidas desamortizadoras, sobre todo con la de Mendizábal de 1836, sin lograr la movilización y transferencia de la tierra en otras manos menos favorecidas dirigidas al bien común. Las tierras puestas en venta no podían ser compradas por la clase trabajadora, debido a su discutida parcelación y que por su gran extensión encarecía y gravaba la venta. Fue más bien un objetivo de compra para el burgués acaudalado que con estas anexiones se hizo más rico y el latifundio más extenso. Con la venta de bienes eclesiásticos por el Estado se favoreció la existencia de un buen número de nuevos ricos, políticos, funcionarios, abogados, comerciantes. Al mismo tiempo también enriqueció más a los poseedores de grandes patrimonios. Aunque algunos latifundios se dividieron en parcelas, estas se compraron en el mismo día y por el mismo comprador. La propiedad siguió entera y bajo un único dueño. Se acentuó el abismo social entre ricos y pobres. Los pequeños agricultores carecían de recursos suficientes como para pujar en las subastas. Así se reforzó el latifundismo. Con la desamortización de Madoz en 1855 se añaden, a los bienes de la Iglesia, las tierras pertenecientes a bienes comunales. Consecuencias de la desamortización fueron los obstáculos para crear una amplia clase media agraria. Los beneficiarios no fueron los trabajadores de la tierra ni los colonos de las tierras de la Iglesia o nobleza. Transcribimos las palabras del republicano Pi Margall. Y los colonos, en vez de sacar de la revolución provecho, han visto crecer de una manera fabulosa el precio de los arrendamientos. Eran casi dueños cuando estaba la propiedad en manos de la Iglesia y la nobleza que, opulentas y estables, ni propendían al cambio de arrendatarios, ni tenían afán por estrujarlos. La mayoría de estos colonos perdieron su medio de vida, heredado de muchas generaciones atrás. Los nuevos propietarios impusieron rentas más altas que no podían sufragar. De ahí la emigración masiva hacia América en aquellos años. Si la desamortización de Mendizábal se basó principalmente en quitar bienes a la Iglesia, la ley de Madoz, en 1855, pasó a ser una desamortización más generalizada. Declaró como ventas desamortizables todas las propiedades rústicas y urbanas, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero y a otras instituciones. Los bienes obtenidos de esta forma se aplicarían a amortizar la deuda y a financiar las obras públicas. Estos bienes comunes municipales fueron indispensables para los vecinos más desfavorecidos, como ha quedado expuesto anteriormente en su referencia al resto de España. Su aprovechamiento significaba una ayuda en su estatus de pobreza, las dehesas boyales con alguna cabeza de ganado de algún particular le ayudaba en su subsistencia, el pasto para otro tipo de ganado, la leña, el carbón, hasta el cultivo en pequeñas parcelas paliaron de alguna manera sus necesidades cotidianas. Compensaban de esta manera el estatus de pobreza en que se desenvolvían. A cambio de una pequeña renta, los braceros tenían acceso a ellos. Su venta de los sumía en una miseria mayor. Se favoreció la desforestación. Muchos propietarios comenzaron indiscriminadamente a talar árboles para transformarlos en tierras laborables. Asimismo,
Agilizaron la venta de madera y leña para obtener beneficios. Estas feroces medidas no fueron atajadas inmediatamente, pero sí dieron lugar a que los políticos se preocupasen por la protección del medio ambiente. Podrían iniciarse en esta época los principios ecológicos. Con respecto a otros bienes, la expoliación sufrida por la Iglesia y órdenes religiosas en sus pertenencias fue considerable, sobre todo referente a sus obras artísticas, pinturas, esculturas, edificios religiosos, bibliotecas y archivos se dispersaron. Muchas obras de arte fueron dilapidadas y compradas por extranjeros, con lo cual perdimos la posesión de un gran tesoro. La destrucción de otras tantas hizo caer en el olvido a verdaderos trabajos magistrales. El clero regular se vio en la calle por la expropiación de sus bienes. Muchas religiosas y religiosos, que habían entregado su vida en bien de los demás en hospitales, cárceles y pobres, se vieron abocados a salir del refugio de sus conventos, al ser expropiados sus cenobios y ya en edad avanzada, sin familiares ni personas que los acogiesen, creándoles un grave problema y desamparo. La historia no olvida las injusticias ni los expolios. Al contrastar el actual eslogan político de «España nos roba» con la injusticia que sufrieron los españoles en el siglo XIX fruto de las políticas aquí descritas, nos percatamos de la necesidad de aportar clarividencia histórica desde una perspectiva escéptica y sin distorsiones.